Isabela Roan nunca había sido una mujer que buscara conflictos. Desde pequeña, su abuela le enseñó que la armonía en la mesa era más importante que cualquier argumento, y que donde hubiera familia debía haber calma. Pero ese día en el que su suegra la gritó frente a todos, la calma dejó de ser una invitada en su vida. Y aunque Isabela no lo sabía aún, ese instante marcaría el principio de un cambio que no solo la alcanzaría a ella, sino a todos los que estaban sentados alrededor de aquella mesa larga de madera oscura. Era un mediodía tibio, de esos en los que la luz entra por las ventanas como si quisiera participar en la conversación. La familia Roan Valdesa se reunía para celebrar el cumpleaños número 62 de Elena Valdesa, la madre de su esposo Tadeo Valdesa. Era una tradición anual. Todos, sin excepción, debían asistir. Incluso aquellos que apenas se hablaban, incluso los que se evitaban, incluso los que ya no tenían nada que ver entre sí salvo un apellido. Para Elena, familia era familia, y sus normas eran ley. Isabela llegó con un pastel hecho en casa, envuelto con el cuidado que solo una mujer que aún quería agradar podía tener. Su vestido color marfil le daba un aire tranquilo, casi suave, una presencia que solía pasar inadvertida. Pero ese día, sin saber por qué, sintió que algo en la atmósfera estaba tenso. Tadeo caminaba a su lado, distraído, respondiendo mensajes del trabajo. Su mente parecía estar en otro sitio, como ocurría con frecuencia desde hacía meses. Cuando entraron al salón principal, los ojos de Elena se posaron en Isabela. No eran ojos duros, pero tampoco cálidos. Eran inquisitivos, como si buscaran encontrar algo que aún no estaba claro, como si midieran cada paso, cada gesto. Llegaron tarde fue lo primero que dijo Elena, sin saludar. Isabela miró el reloj. Habían llegado exactamente a las 2, la hora acordada. Son las 2 en punto, Elena respondió con voz suave. Elena frunció los labios con una mezcla de desdén y molestia apenas contenida. Yo dije 2. 2 en punto ya es tarde para quien no vive lejos, sentenció. Como si la puntualidad fuera una prueba moral que Isabela había fallado. Tadeo soltó un suspiro cansado. No defendió a su esposa. Nunca lo hacía. No porque no la quisiera, sino porque había aprendido que enfrentar a su madre significaba iniciar una guerra que él prefería evitar. Aún así, Isabela sonrió con cortesía y dejó el pastel sobre la mesa auxiliar. No era la primera vez que Elena encontraba un motivo para corregirla, pero Isabela siempre elegía ignorarlo. Sin embargo, ese día algo en su interior se sintió más frágil. Como si llevara meses sosteniendo un plato lleno de cargas que estaba a punto de caerse. Los primos, los tíos y los cuñados comenzaron a llenar el salón. Las conversaciones cruzadas formaban un murmullo alegre, aunque debajo de esa alegría había corrientes subterráneas, resentimientos viejos, rivalidades silenciosas, lealtades divididas. Cada vez que Isabela se movía, sentía los ojos de Elena siguiéndola, analizando, juzgando. La comida transcurría en calma relativa hasta que llegó el momento en que Elena quiso hacer un brindis. Se levantó, elegante como siempre, con un traje verde esmeralda que resaltaba su postura altiva. Gracias por venir, dijo, mirando a cada uno. Agradezco a todos los que nunca faltan, a quienes siempre respetan mis tradiciones, y a quienes todavía necesitan aprender lo que significa formar parte de esta familia. Su mirada se clavó en Isabela. Un silencio incómodo se extendió sobre la mesa como un mantel demasiado pesado. Isabela tragó saliva. Elena, si hice algo que te molestó, puedes decírmelo directamente, respondió con calma. Pero esa frase, dicha con educación, fue precisamente el fósforo que encendió el incendio. Elena golpeó la mesa con la palma abierta. No muy fuerte, pero lo suficiente para que los cubiertos tintinearan. Ese es tu problema, Isabela, exclamó, elevando la voz más de lo que la situación ameritaba. Siempre quieres quedar como la víctima, como la buena, la que nunca se equivoca. Las conversaciones murieron de golpe. Todos giraron la cabeza hacia ellas. Tadeo cerró los ojos, resignado. Isabela respiró hondo. No sabía de dónde venía aquella acusación. Yo no estoy intentando quedar como nada, respondió despacio. Solo quería aclarar las cosas con respeto. Elena dio un paso adelante, como si acortar la distancia fuera necesario para terminar de aplastarla. Respeto, repitió, con un tono casi burlón. Si de verdad respetaras, llegarías antes, no traerías un pastel cuando yo ya dije que no quería más postres, y no estarías ahí sentada con esa cara de mártir. Ese fue el grito, no uno escandaloso, pero sí lo suficientemente alto, cargado y afilado para que todos sintieran el golpe. La palabra mártir cayó sobre Isabela como un dardo. No por la palabra en sí, sino por la humillación pública. Por el modo en que todos desviaron la mirada, fingiendo que no habían escuchado. Isabela sintió que su pecho se apretaba. Una especie de temblor no visible, pero real comenzó en sus manos. No lloró. No bajó la mirada. No se levantó. Solo dijo, con voz baja pero firme. No sabía que todo lo que hacía te molestaba tanto.
Ese instante, ese pequeño instante, fue el que lo cambió todo. Porque por primera vez en 10 años, Isabela no se quedó callada. Y por primera vez en 10 años, Elena no supo qué responder. El silencio que siguió a las palabras de Isabela no fue un silencio cualquiera. Era un silencio espeso, denso, cargado de algo más que simple incomodidad. Era el tipo de silencio que aparece cuando las cosas que llevan años enterradas encuentran una grieta por donde escapar. Y en esa grieta, aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sabían que algo había cambiado. Elena, la mujer que siempre tenía una respuesta, una explicación, una crítica lista para lanzar, de pronto se encontró sin palabras. Tadeo, sentado entre ellas, abrió los ojos finalmente, como si recién despertara de un largo sueño. Sus pupilas se movieron de su madre a su esposa, tratando de medir el daño, de calcular cuál sería el siguiente movimiento. Pero no fue él quien habló primero. Creo, dijo la tía Marilda, con voz tenue, que deberíamos seguir comiendo. Su intento de aliviar la tensión cayó como una pluma en medio de un huracán. Nadie la escuchó realmente. Elena respiró hondo, cerrando la mandíbula con tanta fuerza que los músculos de su rostro temblaron un instante. No estaba acostumbrada a que alguien, y menos su nuera, le respondiera con calma. La calma era el arma más peligrosa para alguien que vivía del control. La calma no se podía desarmar fácilmente. Siéntate, le ordenó a Isabela, aunque Isabela ya estaba sentada. Isabela mantuvo la vista en la servilleta que tenía entre las manos. No porque quisiera evitar los ojos de nadie, sino porque procesaba lentamente la avalancha emocional que acababa de caer sobre ella. Tadeo carraspeó, incómodo. Mamá, creo que... Tú cállate, lo interrumpió Elena sin mirarlo. Esto no tiene nada que ver contigo. Isabela levantó ligeramente la mirada. ¿No tenía que ver con él? Claro que tenía que ver con él. Él era el puente, el lazo, el hijo. Pero Tadeo llevaba años siendo un espectador silencioso en su propio hogar, escogiendo la paz superficial en lugar de enfrentar lo que realmente dolía. Elena, dijo Isabela, repitiendo su nombre sin diminutivos, sin suavizarlo. Me gustaría saber qué es exactamente lo que tanto te ha molestado. Esa pregunta fue como arrojar sal sobre una herida abierta. Los ojos de Elena brillaron con algo que era más que enojo. Era miedo. Un miedo antiguo, profundo, que llevaba años escondido detrás de sus críticas. Pero nadie en esa mesa era capaz de reconocer ese miedo. Para ellos, solo era Elena siendo Elena. Todo, respondió finalmente, sin pensar. Me molesta todo. Desde que llegaste a esta familia, nada está en su sitio. Una exclamación casi silenciosa salió de la boca de uno de los primos más jóvenes. No era común escuchar a Elena hablando de esa forma tan cruda. Isabela sintió que algo dentro de ella se rompía, pero no como un cristal que cae y se hace añicos. Se rompía como una cuerda demasiado tensa que finalmente cede. El dolor no era inmediato, era un alivio extraño, como si al fin escuchara en voz alta lo que había presintido durante años. ¿Nada?, preguntó, casi en un susurro. Nada, repitió Elena, con un temblor en la voz que no pasó desapercibido. Tadeo se pasó una mano por la frente. Por primera vez parecía darse cuenta de la gravedad del momento. Mamá, eso no es justo, dijo, tratando de recuperar la autoridad que había perdido hacía mucho. Isabela ha hecho todo por integrarse. ¿Tú sabes qué? No, gritó Elena, esta vez sí elevando la voz lo suficiente para asustar a los nietos pequeños que jugaban al fondo. Tú no sabes nada. Tú no has vivido con esa perfección constante. Con esa manera de mirarme como si yo fuera una intrusa en mi propia casa. Isabela parpadeó. Era la primera vez que escuchaba aquello, intrusa. La palabra la atravesó más que cualquier otro reproche. ¿Intrusa, tú?, preguntó Isabela, incrédula. Elena, yo nunca he querido ocupar tu lugar. Elena soltó una risa breve, seca, sin alegría. Eso dices. Pero la forma en que cocinas, en que organizas las reuniones, en que hablas con Tadeo, siempre eres tan perfecta. A veces parece que quisieras demostrarle a todos que lo haces mejor que yo. Isabela abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Era como si estuviera escuchando a una mujer que no conocía. No a su suegra, la mujer dura y exigente, sino a una mujer herida, una mujer que sentía que estaba perdiendo algo. Tadeo, visiblemente afectado, se inclinó hacia su madre. Mamá, Isabela no está compitiendo contigo. Elena lo miró como si él fuera el único en la mesa. Tú no entiendes nada. Cuando tu padre murió, su voz se quebró apenas. Un resquicio de emoción que pocos habían visto alguna vez. Yo solo tenía este hogar. Solo eso. Y cuando Isabela llegó, tan tranquila, tan ordenada, tan respetuosa, sentí que mi lugar se reducía. Que cada año, cada mes, dejaba de ser necesaria. Isabela sintió un nudo en la garganta. No por el reproche, sino por el dolor escondido en esa confesión. Elena, dijo, con suavidad, yo nunca quise quitarte nada. Nunca. Elena la observó por un largo rato.
Sus ojos eran un torbellino de enojo, tristeza, orgullo y una vulnerabilidad que nunca habría admitido delante de nadie. Pues lo hiciste, susurró finalmente. Aunque no quisieras. Ese susurro fue peor que cualquier grito. Los demás en la mesa se quedaron inmóviles, sin saber qué hacer. Era como si toda la familia hubiera quedado suspendida en un momento que no les pertenecía, pero del que tampoco podían escapar. Isabela respiró profundo. Sentía un dolor antiguo, uno que no sabía que llevaba dentro. Pero también sentía claridad. Una claridad que venía cuando la verdad finalmente se mostraba sin adornos. Si te hice sentir desplazada, dijo despacio, lo lamento. Pero no puedo cargar con un papel que nunca pedí. Yo solo he intentado construir un hogar con Tadeo. Nada más. Elena apretó la servilleta entre sus manos. Parecía debatirse entre responder con más dureza o dejar que sus emociones hablaran. Finalmente, eligió el camino más sencillo para alguien como ella, el silencio. La comida continuó, pero ya nada sabía igual. Algunos intentaron retomar la conversación. Otros prefirieron guardar silencio por respeto o por miedo. Los niños volvieron a jugar, aunque más despacio, como si sintieran que algo grave había ocurrido. Isabela se levantó de la mesa solo cuando sintió que sus piernas podían sostenerla nuevamente. Y mientras se dirigía al jardín para respirar un poco de aire fresco, supo con absoluta certeza que su relación con Elena jamás volvería a ser la misma. El jardín de la casa Valdesa siempre había sido el refugio de Isabela durante las reuniones familiares. Las enredaderas trepaban por los muros de piedra, y las flores de jazmín llenaban el aire con un aroma suave, casi curativo. Pero esa tarde, ni siquiera el viento tibio ni el canto ocasional de los pájaros lograron calmar el temblor que aún recorría su pecho. Cerró los ojos un instante, sintiendo que el mundo a su alrededor giraba más lento que sus pensamientos. Las palabras de Elena resonaban como ecos. Desde que llegaste, nada está en su sitio. A veces parece que quisieras demostrar que lo haces mejor que yo. Me hiciste sentir desplazada. Isabela apretó los labios, conteniendo una emoción que se movía entre tristeza y revelación. Durante años, había intentado comprender a Elena desde la distancia, desde la cortesía. Nunca se había permitido acercarse lo suficiente como para ver más allá de las críticas, más allá de la dureza. Tal vez porque nunca pensó que aquella dureza escondiera miedo. Un miedo tan humano, tan reconocible. Escuchó pasos detrás de ella. No necesitó darse vuelta para saber que era Tadeo. ¿Puedo?, preguntó él, con una voz que parecía pedir permiso no solo para entrar al jardín, sino para entrar en el espacio emocional que Isabela había creado para respirar. Ella asintió sin mirarlo. Tadeo se sentó a su lado en la banca de madera, dejando un pequeño espacio entre ambos. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía el teléfono en la mano. Isabela empezó, pero se detuvo, como si las palabras fueran demasiado pesadas. No sabía que iba a reaccionar así. Ella abrió los ojos y giró la vista hacia él. Había un cansancio en su rostro que siempre notaba, pero que ese día se hacía más evidente. No lo sabías porque nunca quisiste verlo, respondió con calma. Tadeo bajó la mirada. El silencio entre ellos no era el de antes, lleno de evasiones. Era un silencio sincero, uno que dolía. Ella, intentó decir él. Ella ha pasado por mucho desde que murió mi papá. Isabela asintió. Lo sé, pero eso no justifica que me humille frente a todos. ¿Y tú? Lo miró con una mezcla de tristeza y firmeza. Tú tampoco puedes seguir quedándote en silencio. Tadeo cerró los ojos brevemente como si un peso se posara sobre sus hombros. Es difícil. Es mi mamá. Y yo soy tu esposa, respondió Isabela, sin elevar la voz, pero dejando claro que eso también importaba. No te estoy pidiendo que la enfrentes con violencia o con rabia, solo que estés conmigo. Que no me dejes sola cuando ella me ataca. Es lo mínimo, Tadeo. Él tragó saliva, moviendo las manos como si necesitara algo a lo que aferrarse. Tienes razón, admitió finalmente. Nunca supe cómo poner límites, y siempre pensé que, si ignorábamos las cosas, se arreglarían solas. Isabela negó suavemente con la cabeza. Las cosas no se arreglan solas. Y hoy fue la prueba. Los ojos de Tadeo se humedecieron apenas, un gesto que casi escondió girando la cara. Lo siento, susurró. De verdad lo siento. Isabela apoyó sus manos sobre las suyas. Tadeo se aferró a ese contacto como un náufrago a un pedazo de madera. No quiero estar peleada con tu mamá, continuó ella. Pero tampoco voy a seguir soportando que me trate así. No más. Tadeo asintió lentamente, consciente de que aquella vez no podía evadir la responsabilidad. Un sonido suave los interrumpió. Era la puerta del jardín abriéndose de nuevo. Esta vez, quien salió fue Aliris, la prima menor de Tadeo. Una joven de 25 años, perceptiva, de mirada limpia, que siempre observaba más de lo que hablaba. Isabela, dijo en voz baja. ¿Puedo hablar contigo un momento? Tadeo se levantó, entendiendo que la conversación ahora debía ser entre ellas.
Voy a buscar un poco de agua, murmuró antes de retirarse. Cuando se quedó a solas con Aliris, Isabela notó que la joven estaba nerviosa, jugueteando con los bordes de su blusa. No quiero meterme en nada que no me corresponde, empezó Aliris, pero... tenía que decirte algo. Isabela respiró profundo, preparándose para cualquier cosa. En esa familia, cada secreto podía ser un hilo que, si se tiraba demasiado fuerte, desarmaba todo. Dime, respondió. Aliris se acercó un paso. Mi tía Elena, dijo, no siempre fue así. Isabela frunció suavemente el ceño. Así como... tan dura. Tan... reactiva. Tan obsesionada con tenerlo todo bajo control. Después de que murió tu suegro, ella empezó a tener un miedo constante a quedarse sola. A perder su lugar. A que Tadeo creciera demasiado rápido y dejara de necesitarla. Y cuando tú llegaste, Aliris bajó la mirada, se sintió reemplazada aunque nadie lo dijera. Isabela tragó saliva, sintiendo una oleada de compasión mezclada con dolor. Pero aún así, su comportamiento no está bien. Lo se asintió Aliris. No intento justificarla. Solo, quería que supieras que detrás de todo ese ruido, ella está rota. Y que no lo admite con nadie. Ni siquiera consigo misma. Isabela apoyó la espalda contra el respaldo de la banca. A veces siento que yo soy su enemigo, admitió. Aliris negó con firmeza. No lo eres. Eres su espejo. Y ella no quiere verse débil. Esa frase cayó en el corazón de Isabela con un peso inesperado. Porque tenía sentido. Tal vez demasiado. Gracias por decírmelo, dijo Isabela con gratitud sincera. Solo, Aliris dudó un momento antes de continuar. Ten cuidado. Mi tía no está acostumbrada a perder control. Y lo que pasó hoy. Estoy segura de que no va a dejarlo así. Isabela sintió un escalofrío recorrerla la columna. ¿Qué crees que hará? Aliris apretó los labios. Cuando una Valdesa se siente acorralada, no retrocede. Ataca. Ese aviso flotó en el aire como una nube oscura. El viento sopló, agitando las hojas del jazmín, y por un instante el mundo pareció detenerse. Isabela comprendió que lo que había pasado en la mesa no era el fin del conflicto. Era apenas el principio. Mientras Aliris regresaba a la casa, Isabela se quedó sola otra vez en el jardín. Mira al cielo, ahora más nublado que antes, y sintió una certeza inquietante. Elena no la dejaría en paz. No después de haber sido desafiada. No después de haber perdido, aunque fuera por un segundo, la autoridad que había sostenido por décadas. Un nuevo capítulo se abría frente a ellas. Y sería más turbulento que cualquier cosa que Isabela hubiera imaginado. Cuando Isabela finalmente decidió volver a entrar a la casa, la atmósfera dentro del salón era distinta. No tan tensa como antes, pero tampoco relajada. Era como si todos estuvieran conteniendo la respiración, esperando a ver qué sucedería ahora que la calma artificial se había roto. Los murmullos corrían entre los familiares como hilos invisibles. Algunos la miraban con compasión, otros con curiosidad, y unos pocos con ese brillo incómodo de quien disfruta del drama ajeno. Pero Isabela caminó con la cabeza alta, sin dejar que esas miradas se posaran demasiado tiempo sobre ella. Tadeo estaba junto a la mesa auxiliar, sosteniendo 2 vasos de agua. Cuando la vio, su rostro se suavizó. Para ti, dijo, ofreciéndole uno. Isabela lo tomó con un susurro de agradecimiento y bebió un sorbo. Necesitaba ese líquido, no por la sed, sino para anclar sus emociones. Pero antes de que pudiera decir algo más, la puerta del comedor se abrió, y Elena volvió a entrar. Ya no tenía el mismo semblante endurecido de antes. Ahora parecía tensa, decidida, pero también calculadora, como quien ya había elegido su próxima jugada. Isabela reconoció esa mirada. Había visto mujeres así antes en su propio trabajo, mujeres que no toleran perder control. Mujeres que, cuando sienten que el equilibrio se inclina, intentan recuperarlo a toda costa. Elena se acercó a la mesa principal. Tocó los cubiertos para realinearlos, un viejo hábito suyo cuando estaba inquieta, y luego levantó la vista hacia los presentes. Quiero decir algo, anunció. Isabela sintió, más que escuchó, cómo todos se enderezaban en sus asientos. Tadeo se tensó, mirándola con un gesto que decía no sé qué va a pasar. Isabela dejó el vaso sobre la mesa. Elena inspiró profundo. Quiero pedirles disculpas. Por el tono que usé hace unos minutos, dijo con una voz sorprendentemente tranquila. El salón entero quedó congelado. La tía Marilda abrió la boca. Un primo soltó una tos nerviosa. Incluso los niños dejaron de jugar al escuchar la palabra disculpa salir de los labios de Elena Valdesa. Una rareza que muchos probablemente creían imposible. Pero aunque sus palabras parecían nobles, había algo en su mirada que no coincidía con ese tono suave. Creo, continuó Elena, que todos pasamos por momentos difíciles. Y a veces, decimos cosas que no sentimos realmente. Isabela entrecerró los ojos apenas. ¿No sentimos realmente? Las palabras de Elena no habían sonado impulsivas. Habían sonado sinceras. Y crueles. Yo, fingió ajustar su collar,
Como si necesitara ocuparse las manos. Solo quiero que la familia siga unida. Que este hogar siga siendo un lugar de paz. Tadeo la miró, confundido. Él también notó la incongruencia. Pero antes de que Isabela pudiera responder, Elena añadió algo más. Y quiero que todos sepan que valoro profundamente todo lo que Isabela hace por esta familia. A veces, cuando una mujer nueva entra a casa, una se siente desplazada. Un murmullo recorrió la sala. Elena había repetido la palabra desplazada, pero ahora puesta en un contexto que sonaba deliberado, casi teatral. Isabela lo entendió de inmediato. Elena no estaba pidiendo disculpas. Estaba recuperando territorio, estaba posicionándose como la víctima. Lamento haber levantado la voz, concluyó Elena, bajando ligeramente la cabeza. Espero que podamos dejar esto atrás. Isabela respiró lentamente. Era un discurso perfecto para los demás, pero no para ella. Antes de que algún familiar hablara, Isabela dio un paso adelante. Tenía las manos frías, pero el corazón firme. Gracias por disculparte, Elena dijo con educación impecable. Pero creo que sería bueno que tú y yo hablemos, a solas. Cuando termine la reunión. Un silencio distinto llenó el espacio. Un silencio de anticipación. Los ojos de Elena se endurecieron apenas. Aquello definitivamente no formaba parte de su guión. No hay necesidad de eso, respondió con rapidez. La hay, insistió Isabela, sin elevar la voz. No quiero que esto quede flotando en el aire. Tanto tú como yo merecemos claridad. Elena apretó los labios, pero no pudo responder sin quedar mal frente al resto. De acuerdo, aceptó finalmente. Luego hablamos. Tadeo miró a Isabela con una mezcla de sorpresa y admiración. Nunca la había visto tan firme. Nunca la había visto reclamar un espacio emocional tan directamente. El ambiente se relajó un poco después de eso, lo suficiente para que la familia intentara retomar la celebración. Se cortó el pastel el mismo que Isabela había traído, y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sabían que ese gesto era un símbolo. El pastel había sido rechazado inicialmente, pero ahora era parte de la mesa. Parte del día. Una pieza silenciosa en un conflicto mayor. Cuando las velas se apagaron y los niños se dispersaron nuevamente, Tadeo se acercó a ella. ¿Segura de que quieres hablar con mi mamá sola?, preguntó. Sí, respondió Isabela sin dudar. Necesito decirle cosas que no puedo decirle enfrente de todos. ¿Quieres que esté cerca?, ofreció él, con un tono que demostraba que, al menos esta vez, estaba dispuesto a acompañarla si lo pedía. Isabela le tocó suavemente la mano. Si lo necesito, te llamaré. Pero esta parte, quiero hacerla yo. Tadeo asintió, aunque su inquietud era evidente. Elena esperó hasta que la mayoría de los familiares se hubiera retirado al jardín, dejando el salón en un silencio tenue. Sus manos estaban entrelazadas sobre el regazo, su postura era rígida. Y cuando Isabela entró en la habitación, la vio enderezarse como si estuviera preparándose para una batalla diplomática. Isabela, dijo Elena, con un tono parecido a la cortesía, pero un poco más frío. Aquí estoy. ¿Qué quieres decirme? Isabela se acercó lentamente. No quería que aquella conversación se convirtiera en un intercambio de reproches. Pero tampoco permitiría que Elena la manipulara emocionalmente. Se sentó frente a ella. Quiero que hablemos. De verdad, comenzó. No como suegra y nuera. No como dos mujeres que compiten sin querer. Quiero que hablemos como dos personas que conviven en la misma familia. Tú y yo. Los ojos de Elena mostraron un destello de sorpresa. Tal vez nadie le había hablado así antes. Con firmeza, pero sin agresión. Estoy escuchando, respondió finalmente. Y así, el verdadero diálogo empezó. El diálogo que ninguna de las dos quería tener, pero que ambas necesitaban. Elena y Isabela quedaron frente a frente, separadas solo por una mesa de centro y un silencio que parecía medir sus respiraciones. Desde fuera, cualquiera podría pensar que era una conversación más entre dos mujeres adultas. Pero dentro de ese pequeño espacio, se respiraba una tensión fina, invisible, como una cuerda a punto de romperse o, quizá, a punto de aflojar. Isabela fue la primera en hablar. Elena, no quiero seguir viviendo así, dijo con serenidad, sin dramatismos ni temblor en la voz. Este ambiente, estas tensiones, este miedo de equivocarme, no son vida. No para mí. Y tampoco para ti. Elena desvió la mirada hacia un punto indefinido del salón, como si la dureza de escucharlo fuera demasiado para verla directamente. ¿Miedo?, preguntó, con un tono casi defensivo. ¿Miedo de qué? Isabela respiró profundo. De ti, respondió, con una honestidad peligrosa. Elena giró la cabeza tan bruscamente que el aire pareció cortarse. Y un unza empezó a decir. Se interrumpió Isabela, sin agresividad. Sí, Elena. Tengo miedo de molestarte, de decepcionarte, de decir algo que te haga pensar que no soy suficiente. Y no debería sentir eso en una familia. Elena entrecerró los ojos, como si las palabras la atravesaran más de lo que estaba dispuesta a admitir.
No quiero que me tengas miedo, murmuró, con un hilo de voz. Pero lo tengo, insistió Isabela, con suavidad. Porque muchas veces has usado tu voz, tu presencia, para hacerme sentir pequeña. Tus comentarios, tus silencios, tus miradas, son poderosos, Elena. Tú sabes exactamente cómo impactan. La suegra se removió en su asiento, incómoda. Por primera vez, su postura no era altiva. Era humana. No pensé que lo veías así, susurró. Porque nunca te diste la oportunidad de preguntarme cómo me sentía, respondió Isabela. Siempre asumiste que yo sabía mi lugar, que entendía tus reglas. Pero yo también soy mujer. También tengo heridas, inseguridades, deseos. Y quiero sentir que pertenezco a esta familia sin tener que luchar cada vez por tu aprobación. Elena respiró hondo. Se le notó el temblor en los dedos, algo que Isabela nunca había visto tan claramente. Cuando Tadeo te trajo por primera vez, dijo Elena con voz baja, pensé que no durarían. Él siempre ha sido impulsivo, emocional, un soñador. Necesitaba a alguien que lo anclara. Y tú parecías tan serena, tan perfecta. Era fácil sentirme reemplazada. Isabela inclinó la cabeza apenas. ¿Y eso te dio derecho a atacarme durante tantos años? Elena tardó en responder. No, admitió finalmente. No me dio derecho. Ese reconocimiento, aunque breve, tuvo un peso enorme. Isabela continuó. No vengo a pedirte que me quieras como a una hija. No es realista. Pero sí quiero pedirte algo más simple. Y más profundo. Respeto. Elena frunció suavemente el ceño, como si la palabra tuviera un significado nuevo al escucharlo de los labios de Isabela. Yo te respeto, Dio. No, Elena. Isabela negó suavemente. No lo haces. Respetar no es hablar bien en público y criticar en privado. No es sonreír mientras me señalas cada fallo. Respetar es ver que soy una mujer adulta, con mi historia, con mi valor, no solo la esposa de tu hijo. Y hasta hoy. Nunca me has visto así. Elena apretó la servilleta que tenía entre las manos. Isabela se preguntó cuántas veces esa misma servilleta había sido la única testigo de las emociones que Elena nunca compartía con nadie más. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Elena finalmente, con un tono que no era de rendición, sino de cansancio. Isabela se tomó un momento antes de responder. No quería hablar desde la rabia, sino desde la claridad. Quiero límites, dijo. Quiero que aceptes que tu hijo y yo formamos un hogar. Que tus opiniones son válidas, pero no órdenes. Que puedes guiar, sugerir, pero no imponer. Y quiero que, si algo te molesta, me lo digas en privado, no frente a la familia, no humillándome, no usando el silencio o la crítica como armas. Elena asintió lentamente, absorbiendo cada palabra. ¿Y qué obtengo yo?, preguntó de pronto. Isabela no se sorprendió por la pregunta. Elena era una mujer acostumbrada a negociar. Obtienes acceso a una relación más sana conmigo, respondió. Obtienes paz. Y obtienes la certeza de que, si tú también te permites bajar un poco la guardia, yo estaré ahí para escucharte, no para reemplazarte. Elena levantó la vista. Sus ojos ya no estaban llenos de juicio, sino de un cansancio profundo, y un miedo que parecía muy antiguo. Yo no sé cómo cambiar, admitió. He sido así toda mi vida. Isabela sonrió con una ternura inesperada. Nadie te está pidiendo que cambies de un día para otro. Solo que empieces. Elena apretó los labios, como si aquella promesa la comprometiera más de lo que quería aceptar. ¿Y si me equivoco?, preguntó. Entonces te equivocas, respondió Isabela. Igual que yo. Igual que Tadeo. Igual que todos. No estoy pidiendo perfección. Estoy pidiendo humanidad. Ese golpeó más fuerte que todas las otras frases juntas. Humanidad. Algo que Elena había escondido bajo capas y capas de control. Hubo un largo silencio. Largo. Pero no agresivo. Era un silencio lleno de reflexión. Finalmente, Elena habló. No te prometo que será fácil. Yo tampoco, respondió Isabela. Pero quiero intentarlo. Yo también, admitió Elena. No se abrazaron. No lloraron. No se dieron la mano. No era ese tipo de reconciliación aún. Pero algo pequeño, casi imperceptible, cambió en el aire entre ellas. Una grieta en un muro demasiado viejo. Un primer paso en un terreno complicado. Una señal de que, tal vez, lo que comenzó como una confrontación dolorosa, podría convertirse en algo que ninguna de las dos esperaba. Cuando ambas se levantaron, listas para reunirse con el resto de la familia, Isabela sintió algo ligero en su pecho. No era esperanza aún, pero era un espacio vacío donde antes había carga. Un espacio que podría llenarse con algo mejor. Cuando Isabela y Elena salieron del salón, el ambiente en la casa había cambiado nuevamente. No era el caos emocional de antes, pero tampoco la calma superficial de las reuniones familiares. Era un estado intermedio, donde todos los presentes parecían preguntarse qué había ocurrido entre ambas durante esos minutos a solas.
La tía Marilda fue la primera en acercarse, con ese paso ligero que tenía cuando quería aparentar que no estaba curiosa, aunque la curiosidad le brillaba en los ojos. ¿Todo bien, hijas?, preguntó, mirando a ambas como si buscara pistas en sus expresiones. Elena la miró con una sonrisa controlada, casi neutra. «Todo bien», Marilda respondió. «Hablamos lo que teníamos que hablar». Isabela también esbozó una sonrisa suave. No tenía intención de compartir lo que habían conversado. Era algo entre ellas, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que realmente había sido escuchada. Tadeo se acercó enseguida, con los ojos llenos de esa mezcla de preocupación y alivio que cargaba desde la primera discusión. «¿Está todo arreglado?», preguntó con un tono esperanzado. Isabela lo miró con ternura. «No arreglado, pero encaminado», respondió. Tadeo asintió, entendiendo que esa respuesta era más honesta que cualquier otra. El camino sería largo, pero por primera vez en años había un camino. A medida que la reunión continuaba, los familiares se relajaron. Algunos sirvieron café, otros ofrecieron trozos de pastel, y los más jóvenes regresaron a los juegos en el patio. La casa recuperó parte de su energía habitual, aunque todos caminaban con cierta suavidad emocional, como si temieran romper la frágil armonía recién creada. Isabela se encontró un momento sola, junto a la ventana del salón. Desde allí, podía ver el jardín donde un grupo de niños corría detrás de un balón improvisado. La luz del atardecer pintaba tonos dorados en el césped, y una brisa suave entraba por la ventana, moviendo sus cabellos. Por un instante cerró los ojos y respiró profundamente. Sentía orgullo. Algo que no se permitía sentir a menudo. Orgullo por no haberse callado. Por haber enfrentado a Elena sin violencia, sin dureza. Pero también sin rendirse. Orgullo por haber sido fiel a sí misma. «¿En qué piensas?», preguntó una voz suave detrás de ella. Era Alires. Isabela sonrió ligeramente. «En que, quizás hoy fue un punto de inflexión», respondió. «En que a veces uno cree que tiene que soportar cosas porque así es la familia, cuando en realidad, no es así». Aliris asintió. «Mi tía Elena es complicada, pero no es mala. Solo, se le olvidó cómo ser vulnerable». Isabela soltó una risa suave. «Lo noté». Aliris la observó con curiosidad sincera. «Eres diferente a lo que ella esperaba», dijo. «Ella pensó que te derrumbarías, o que te enfurecerías. Pero no lo hiciste. Mantener la calma. La desarmó». «No siempre fue calma», admitió Isabela. Por dentro estaba temblando. «Eso también es valentía». Isabela agradeció las palabras. Se sentía bien escucharlas. Más de lo que pensaba. La tarde avanzó, y poco a poco los invitados comenzaron a despedirse. Abrazos, promesas de volver a verse, comentarios gentiles. Y miradas que intentaban descifrar qué había ocurrido exactamente entre Isabela y Elena. Cuando la casa quedó finalmente en silencio, solo quedaban ellos, Elena, Tadeo e Isabela. Tadeo pasó un brazo por la cintura de su esposa. «Fue un día largo», dijo, con un suspiro que parecía llevar semanas dentro de él. «Muy largo», respondió Isabela, apoyándose brevemente en su hombro. Elena, que hasta ese momento había mantenido cierta distancia, se acercó despacio. Sus pasos eran medidos, casi inseguros. Isabela comenzó, deteniéndose a poco menos de 1 metro. «Sé que hoy no fue fácil. Para ninguna de las dos». Isabela asintió, esperando lo que vendría. «No soy buena expresando cosas», continuó Elena. «Y sé que he sido dura. A veces demasiado. Pero agradezco que hayas querido hablar conmigo. No muchas personas se atreverían». Isabela escuchó con atención. Era la primera vez que Elena admitía algo así en voz alta. «Gracias por decírmelo», respondió. «Y gracias por escucharme». Elena hizo un movimiento, como si quisiera extender la mano, pero la bajó antes de hacerlo. «Trabajaré en ser diferente», dijo con esfuerzo real. «No prometo hacerlo perfecto, pero intentaré ser más justa contigo». Isabela sonrió de verdad esta vez. «Eso es todo lo que necesito», dijo. Tadeo observaba a ambas, profundamente conmovido. Era como si algo dentro de él se hubiese desbloqueado ese día. Como si la dinámica familiar que había cargado durante toda su vida finalmente hubiera empezado a cambiar. Horas más tarde, cuando ya estaban en el auto camino a casa, Tadeo tomó la mano de Isabela con una suavidad que no siempre tenía. «Estoy orgulloso de ti», le dijo. Isabela apoyó la cabeza en el asiento, mirando por la ventana cómo pasaban los árboles oscuros bajo la luz de las farolas. «Hoy. Sentí que por primera vez me viste», respondió. Tadeo apretó su mano. «Siempre te vi. Solo que no sabía cómo estar a tu lado. Pero eso también va a cambiar». Isabela giró el rostro y sonrió, una mezcla de cansancio y esperanza. «Me gusta escucharlo». Él le dio un beso en la mano, lento, cargado de significado. «Prometo que voy a hacerlo mejor», añadió. Isabela cerró los ojos, dejándose envolver por un silencio cálido. El día había sido largo, duro, agotador, pero también revelador. Había sido un día que marcaba un antes y un después.
Cuando llegaron a casa, Isabela dejó sus cosas en la mesa de entrada. Caminó lentamente hacia la sala, donde las luces suaves iluminaban el espacio que había construido junto a Tadeo, un hogar simple, cálido, lleno de pequeñas memorias compartidas. Respiró profundamente, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que ese hogar comenzaba a expandirse. No solo para ella y Tadeo, sino también, quizá, para Elena. No como una imposición, no como una sombra, sino como una presencia distinta, una presencia que podía aprender a convivir. Con tiempo, con paciencia, con límites, y con humanidad. Lo que había empezado como un grito frente a toda la familia había abierto una puerta inesperada. Una posibilidad de paz. Una posibilidad de transformación. Y aunque el camino no sería fácil, Isabela estaba lista para recorrerlo. La semana siguiente transcurrió con una quietud extraña, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración después de la tormenta. Isabela y Tadeo retomaron sus rutinas, pero había un cambio sutil en el aire. Se hablaban un poco más despacio, con más intención. Se escuchaban con atención renovada. No porque todo hubiera quedado resuelto, sino porque ambos habían entendido, finalmente, que la comunicación era un puente que habían dejado deteriorar durante años. Sin embargo, Isabela sabía que el verdadero desafío no estaba en su hogar, sino en la relación que ahora comenzaba a redefinirse con Elena. La primera señal llegó 3 días después. A las 10 de la mañana, mientras Isabela preparaba café, su teléfono vibró sobre la encimera. Era un mensaje de Elena. ¿Puedo pasar esta tarde? Quiero hablar contigo. 5 palabras, pero pesaban como bloques de piedra. No porque diera miedo, sino porque revelaban algo que Isabela no esperaba. Iniciativa. Se quedó con la taza en la mano durante largos segundos. No sabía qué esperar. ¿Una conversación tranquila? ¿Un nuevo intento de control? ¿Un avance real? Tadeo, que acababa de salir de la ducha, notó la expresión en su rostro. ¿Qué pasó?, preguntó. «Es tu mamá», respondió Isabela, mostrando el mensaje. Tadeo lo leyó. Su rostro reflejó sorpresa y cautela. «¿Quieres que esté en casa cuando venga?» Isabela lo pensó unos segundos. No respondió finalmente. «Creo que esta conversación también debe ser entre ella y yo». Tadeo asintió, respetando su decisión. A las 5 en punto, el timbre sonó. Isabela abrió la puerta y encontró a Elena con un ramo pequeño de hortensias blancas en la mano. No era un ramo ostentoso. Era simple, delicado, casi simbólico. «Para ti», dijo Elena, extendiéndolo con una seriedad tranquila. Isabela lo aceptó, sorprendida. «Son hermosas, gracias». Elena entró a la sala y observó el hogar con una mirada distinta a la habitual. No crítica. No calculadora. Más curiosa. Como si estuviera viendo por primera vez lo que Isabela había construido. Se sentaron. No demasiado cerca, pero tampoco con esa distancia fría que siempre caracterizaba sus encuentros. Elena fue la primera en hablar. «He estado pensando mucho, desde el cumpleaños», dijo, entrelazando las manos sobre su regazo, «y me di cuenta de algo que no había querido ver». Isabela se quedó en silencio, invitándola a continuar. «Siempre he sido una mujer fuerte». «Oh, eso creía», comenzó Elena. «Pero, en realidad, he sido una mujer que se apoyaba en su control para no caer. Cuando tu suegro murió, mi mundo se convirtió en un sitio vacío. Me aferré a Tadeo porque era lo único que me quedaba. Y cuando él te eligió a ti, me asusté». Era la primera vez que Elena hablaba de miedo sin disfrazarlo de autoridad. «Sentí que perdía algo», continuó. «Y en lugar de admitir ese dolor, me convertí en alguien que no me gusta. Alguien que te lastimó sin motivo». Isabela escuchaba con atención. No quería romper ese momento con palabras precipitadas. «Sé que no tengo excusa», dijo Elena con voz firme. «Pero quiero hacer algo que nunca hice, asumir mi responsabilidad». Isabela sintió un vuelco en el pecho. «Te pedí respeto», dijo Isabela suavemente. «Pero esto es más de lo que esperaba». Elena sonrió apenas. «Te tengo más respeto del que crees, Isabela. Simplemente me negaba a mostrarlo. Pensaba que si admitía mis vulnerabilidades, perdería autoridad. Pero lo que perdí fue algo más importante, la posibilidad de conocerte de verdad». Aquellas palabras eran profundas, inesperadas, dolorosas y sanadoras al mismo tiempo. «No pretendo que olvides todo», añadió Elena. «Sé que te herí muchas veces. Pero si estás dispuesta, me gustaría empezar de nuevo. Desde cero. No como suegra que critica, ni como mujer que siente celos, sino como 2 adultas que comparten a alguien a quien aman». Isabela respiró hondo, sintiendo la sinceridad en esas palabras. No eran excusas. No eran manipulaciones. Eran confesiones reales. «Yo también quiero empezar de nuevo», respondió Isabela. «Pero para eso, ambas tenemos que aprender».
Las dos cometimos errores. Yo también guardé silencio demasiado tiempo. Debí hablar antes. Elena asintió, con humildad. No sabía cómo acercarme, admitió. Ni yo, confesó Isabela. Ambas sonrieron, como si reconocieran el absurdo de dos mujeres inteligentes, adultas, tan capaces en tantas áreas, que nunca habían encontrado la forma correcta de hablar entre sí. Hay algo más, dijo Elena después de un breve silencio. Y necesito decírtelo, aunque me avergüence. Isabela esperó, con una intuición inquieta. Elena bajó la mirada. El día del cumpleaños, no solo te grité por lo que dijiste. Te grité porque antes, escuché algo que no debía. Isabela frunció el ceño. ¿Qué escuchaste? Elena tragó saliva. Escuché a dos primas hablar. Decían que Tadeo te adora. Que tú lo ayudas a crecer. Que eres el equilibrio que él necesitaba. Y que yo soy un obstáculo. Isabela sintió un nudo en el pecho. Elena, sé que no lo dijeron con malicia. Pero me dolió. Me dolió porque tomó aire. Como si confesara un secreto muy antiguo porque una parte de mí temió que fuera verdad. Que tú fueras mejor para él de lo que yo jamás fui. Isabela extendió la mano y la colocó sobre la de Elena. No fue un gesto impulsivo. Fue un gesto humano. No estamos compitiendo, dijo Isabela. Las dos somos importantes para él. En formas distintas. No tienes que demostrar nada. Eres su madre. Los ojos de Elena se humedecieron apenas. Gracias, susurró. Necesitaba oír eso. Ambas quedaron en silencio, pero era un silencio reparador. Uno que no dolía. Uno que construía. Después de unos minutos, Elena respiró profundamente y dijo: Quiero hacer las cosas bien, Isabela. Si tú me lo permites. Isabela sonrió. Yo también quiero. Y en ese instante, sin necesidad de abrazos o lágrimas, sin dramatismo, se perdonaron. No completamente. No para siempre, pero lo suficiente para empezar a sanar. Lo suficiente para entenderse. Lo suficiente para abrir un camino nuevo. Un camino que ninguna de las dos habría imaginado, pero que ambas necesitaban. La nueva relación entre Isabela y Elena no se transformó de la noche a la mañana. Ninguna relación verdadera lo hace. Lo que sí ocurrió, sin embargo, fue algo más silencioso, más profundo y quizás más valioso, una disposición mutua a intentar. A fallar, pedir perdón, ajustar, hablar y seguir. Ese seguir era lo que verdaderamente mostraba el cambio. Una semana después de la conversación en la casa de Isabela, ocurrió algo que nadie en la familia hubiera imaginado. Elena la invitó a almorzar. No a una reunión familiar. No a una comida improvisada. No a un evento donde hubiese observadores. La invitó a ella sola. El mensaje llegó a las 11 de la mañana. Hoy cocino yo. Vienes a las 2. Me gustaría hablar contigo sin prisas. Isabela sostuvo el teléfono entre las manos por varios segundos, sorprendida por la calidez inesperada en el mensaje. No era una obligación disfrazada de invitación. No era una prueba encubierta. Era una mujer haciendo un espacio real para otra. Le respondió que sí. Tadeo, al escuchar la noticia, sonrió como un niño al que le acaban de anunciar algo milagroso. ¿Mi mamá te invitó a comer? ¿Solas? Sí, respondió Isabela, con una mezcla de alivio y nervios. Creo que está intentando de verdad. Estoy orgulloso de las dos. Isabela sonrió, pero no dijo nada más. Sabía que ese almuerzo sería un nuevo punto de inflexión, aunque todavía no tenía claro hacia dónde. Elena abrió la puerta con una expresión que Isabela no había visto antes. Una mezcla de nervios, esfuerzo y cierta esperanza tímida. Pasa, Isabela dijo, haciéndose a un lado. La casa, que normalmente tenía una sensación solemne, parecía distinta. Había flores sencillas sobre la mesa, no los arreglos elaborados que solía encargar. El mantel era de color claro, sin patrones fuertes. La comida olía a algo casero, cálido, como si hubiera sido preparada con intención, no por costumbre. Elena no vestía su habitual traje estructurado, sino una blusa suave y un pantalón sencillo. Parecía más accesible. Hice estofado, dijo Elena, casi tímida. Era el favorito de Tadeo cuando era niño. Isabela sonrió. Me encantará. Comieron en silencio los primeros minutos. Un silencio cómodo, extraño pero bienvenido. Elena fue la primera en romperlo. He estado pensando en lo que dijiste, comenzó. En los límites. Isabela levantó la mirada con atención. Y quiero que sepas que los respeto. Pero también quiero compartir algo contigo, añadió Elena. Isabela asintió, invitando a continuar. Ser madre de Tadeo fue. Elena buscó la palabra correcta, mi identidad por muchos años. No solo porque lo amaba, sino porque me sentía segura siendo necesaria para él. Cuando tú llegaste, soltó una sonrisa triste, no supe quién era sin ese papel. Isabela sintió que el corazón se le suavizaba un poco más. Entiendo, dijo. Perder un rol, duele. Sí, respondió Elena.
Duele más de lo que admití, pero ahora, se detuvo, como si sopesara la sinceridad de lo que iba a decir. Estoy aprendiendo a verme como algo más que su madre. Quiero aprender, al menos. Y, me gustaría que tú estuvieras en ese proceso. Isabela dejó los cubiertos a un lado. Claro que estaré, respondió con calidez. No quiero reemplazarte. Nunca quise eso. Elena bajó la mirada, asintiendo lentamente. Lo sé. Ahora lo sé. Pero en aquel entonces, una emoción breve cruzó su rostro. Me sentía tan sola que era más fácil culparte a ti que enfrentar mis propios vacíos. Hubo una pausa. Una pausa larga. Y en ella se escuchó algo que no siempre se oye en conversaciones así. Vulnerabilidad honesta. Gracias por decirlo, dijo Isabela finalmente. Elena levantó la vista. Sus ojos estaban brillantes, pero no por tristeza, sino por alivio. Gracias a ti por escuchar, respondió. Después del almuerzo, se trasladaron a la sala con un té caliente en las manos. La tarde caía lentamente, dejando en la casa una luz melancólica, casi cinematográfica. Hay algo más que quiero preguntarte, dijo Elena, con esa determinación suave de quien está intentando cambiar. Isabela enderezó ligeramente la espalda. Dime. ¿Cómo puedo mejorar? Preguntó Elena. ¿Qué esperas realmente de mí? No quiero adivinarlo más. Quiero escucharlo de ti. Claramente. La pregunta la tomó por sorpresa. Elena no era una mujer acostumbrada a pedir guía. Ella era la guía. O lo había sido siempre. Isabela pensó unos segundos antes de responder. Quiero honestidad, dijo. Quiero que, si te molesta algo, me lo digas sin herirme. Sin sarcasmo. Sin indirectas. Quiero que podamos hablar, aunque no estemos de acuerdo. Elena asintió lentamente. ¿Y algo más? Sí, continuó Isabela. Quiero que aceptes que soy parte importante de la vida de Tadeo. Y quiero que tú también seas parte de la nuestra. Pero de forma sana. Sin competir. Sin miedo. Elena respiró hondo. Eso. Puedo intentarlo. Isabela sonrió. Y yo también voy a cometer errores. No soy perfecta, Elena. No quiero que pienses que lo soy. Elena soltó una risa suave, casi tímida. Ya lo sé. Pero a veces, las personas tranquilas parecen perfectas. Y eso asusta. Isabela también rió. No soy perfecta, repitió. Bueno. Al menos eres mejor cocinera que yo, admitió Elena, provocando una carcajada inesperada entre ambas. Ese fue el primer momento verdaderamente ligero que compartieron desde que se conocieron. Cuando la tarde llegó a su fin y Isabela se preparó para irse, Elena la acompañó hasta la puerta. Gracias por venir, dijo Elena, sincera. Gracias por invitarme, respondió Isabela. Hubo un segundo de silencio en la puerta. Y luego, de manera muy natural, Elena dio un paso adelante y la abrazó. No fue un abrazo largo, ni demasiado emocionado, pero fue auténtico, y eso lo hacía valioso. Isabela respondió al abrazo, sintiendo que ese gesto sellaba algo importante. Una posibilidad, un camino, un nuevo capítulo, camino a casa. Mientras conducía bajo el cielo anaranjado del atardecer, Isabela pensó en lo mucho que había cambiado en unas pocas semanas. En cómo una relación que había sido un campo de batalla se estaba convirtiendo, lentamente, en un terreno fértil para el entendimiento. Y se dio cuenta de algo que la hizo sonreír. El respeto no se exige. Se construye. Y ese día habían colocado un ladrillo fundamental. Los días siguientes se sintieron distintos, como si una capa invisible de tensión se hubiera levantado del aire que rodeaba a Isabela. Por primera vez desde que se unió a la familia Valdesa, caminaba sin la sensación de estar pisando huevos. Cada gesto, cada palabra, cada interacción con Elena empezaba a moverse en un terreno nuevo, más humano, más real. Pero la transformación, aunque positiva, no pasó desapercibida para el resto de la familia. Y no todos lo recibieron con alegría. La primera señal llegó en el chat familiar. Un mediodía, mientras Isabela preparaba un almuerzo liviano, su teléfono vibró varias veces. Al mirar la pantalla, encontró mensajes rápidos, como gotas de lluvia cayendo una tras otra. Era el chat titulado Los Valdesa solo familia. Tía Marilda. ¿Entonces ahora sí son mejores amigas? Qué rápido cambian las cosas. Primo Darío. ¿Qué hiciste, Isa? Milagro. Prima Celia. ¿O habrá truco? 3 mensajes. 3 tonos. 3 insinuaciones. Isabela respiró hondo. No quería caer en el juego que muchas veces esos chats terminaban generando. Había aprendido que, en esa familia, los comentarios no siempre eran malintencionados, pero casi siempre venían con espinas escondidas. Respondió con neutralidad. Isabela. No somos mejores amigas. Solo hablamos. Era necesario. Segundos después, otros mensajes aparecieron. Celia. Ajá. Pero dime, ¿de verdad crees que Elena cambió? Marilda. Tu suegra no cambia tan fácil, mija. Te lo digo con cariño.
Y entonces apareció otro mensaje. Uno que congeló el ambiente alrededor de Isabela. Celia. Solo espero que no estés tratando de quitarle su lugar. Isabela cerró los ojos. Otra vez esa palabra. Otra vez esa idea. Reemplazo. Territorio. Competencia. Antes de que pudiera escribir algo, vio el nombre en la parte superior del chat. Elena está escribiendo. Tadeo entró en la cocina justo en ese momento y notó la expresión de su esposa. ¿Qué pasó ahora? Ella le mostró el teléfono sin decir una palabra. El mensaje de Elena llegó de inmediato. Elena. Celia. Te pido respeto. Yo no estoy compitiendo con Isabela. Y ella tampoco conmigo. Estamos aprendiendo a tener una relación adulta. Te agradeceré no crear tensión donde ya estamos trabajando. Isabela se quedó inmóvil. Tadeo abrió los ojos, sorprendido. ¿Mi mamá escribió eso? Isabela asintió. Aún procesando. Otro mensaje llegó. Celia. Ay tía, no era para tanto. Elena. Sí lo es. Las palabras importan. Hubo un silencio absoluto en el chat. Ni un solo mensaje más. Isabela sentía su corazón tibio, casi agradecido. No puedo creerlo, murmuró Tadeo sonriendo. Creo que mi mamá está creciendo. Isabela soltó una risa suave. Es una sensación nueva, admitió. Sin embargo, no todos iban a dejar que la armonía progresara tan fácilmente. Esa misma tarde, Isabela recibió una llamada inesperada. El número de la pantalla mostraba el nombre, Celia. Isabela dudó unos segundos antes de contestar. Hola, Celia saludó con educación. Isa, respondió Celia, con un tono claramente molesto. ¿De verdad le dijiste a mi tía que yo estaba creando problemas? Isabela levantó una ceja. No dije nada. Tu tía leyó el chat igual que yo. Pues se lo tomó demasiado personal, replicó Celia. Tú sabes cómo es. Debiste aclararlo. Isabela apretó los labios. Celia, lo que escribiste fue hiriente. No solo para mí, sino para Elena. ¿De verdad esperabas que nadie respondiera? La prima guardó silencio unos segundos. Yo solo estaba bromeando. A veces tus bromas lastiman, dijo Isabela, sin dureza, pero con firmeza. Y, honestamente, después de todo lo que pasó el fin de semana, no es momento para insinuaciones. Celia suspiró, fastidiada. Bueno, solo quería decirte que no fue mi intención ofenderte. Isabela agradeció la disculpa, aunque sabía que no nacía del arrepentimiento, sino de la incomodidad. Gracias, Celia. Y, tranquila. Todo está bien. Cuando la llamada terminó, Isabela se recostó contra la encimera. Había algo que siempre había intuido, pero que solo ahora veía con claridad. El problema nunca fue solo Elena. El problema era la estructura familiar completa. Acostumbrada a criticar, comentar, insinuar. La diferencia era que ahora Elena no estaba alimentando ese ciclo. Ahora, lo estaba frenando. Y eso alteraba todo. Esa noche, mientras cenaban, Isabela le contó a Tadeo lo ocurrido. Sabes, dijo él, creo que esto también es parte del proceso. Cuando alguien cambia, los demás sienten que pierden control. Es incómodo para ellos. Sí, asintió Isabela. Pero también siento que ahora, por primera vez, Elena me defiende. Tadeo la miró, emocionado. Mi mamá ve algo en ti que antes no se permitía ver, respondió. Ve a una mujer que no quiere quitarle nada y que está dispuesta a construir. Isabela sonrió, con una calidez nueva en el pecho. Siento que, por primera vez, puedo respirar. Te lo mereces, dijo Tadeo. Afuera, la noche avanzaba lentamente, cubriendo la ciudad con una calma suave. Y por primera vez desde que se unió a los Valdesa, Isabela sintió que una red invisible de tensión comenzaba a romperse. No era el final del camino. No era la paz eterna. Pero sí era el momento en el que las piezas empezaban, finalmente, a reacomodarse. En silencio. Con respeto. Con intención. Y sobre todo con verdad. Los cambios en una familia casi nunca suceden sin resistencia. Aunque Isabela y Elena estaban avanzando, el resto del clan Valdesa comenzaba a mostrar fisuras internas. Como si la nueva armonía entre suegra y nuera removiera viejas rivalidades, alianzas tácitas y jerarquías silenciosas que habían estado allí por años. Lo que Isabela no sabía era que la tensión no había hecho más que comenzar. El sábado por la tarde, Tadeo e Isabela fueron invitados a una comida en casa de la tía Marilda. La invitación había sido extendida con una dulzura casi exagerada, lo que a Isabela le produjo una sospecha leve. Cada vez que Marilda endulzaba demasiado algo, venía acompañada de veneno disfrazado de curiosidad. ¿Segura de que quieres ir?, preguntó Tadeo, colocando su mano sobre la de ella mientras se preparaban para salir. Sí, respondió Isabela. No quiero esconderme. Si algo ha cambiado, es que debo enfrentar a la familia con la misma tranquilidad con la que ahora enfrento a tu mamá. Tadeo la miró, orgulloso. Eres increíble.
Ella sonrió, pero sabía que la tranquilidad de su esposo no evitaría que las cosas fueran tensas. Cuando llegaron a casa de Marilda, el ambiente olía a guiso, a pan recién horneado, y a chisme. Las conversaciones se detenían apenas Isabela cruzaba la puerta, y luego se reanudaban con un volumen un poco más bajo, como si se esforzaran por parecer amables. Marilda las recibió con un abrazo afectado. «Ay, mis niños. Pasen, pasen. La casa está llena de amor hoy». Tadeo murmuró un saludo cordial, pero Isabela sintió que algo estaba fuera de lugar. Elena estaba allí también, sentada en el sofá, conversando con un par de primas. Al verla entrar, sonrió con suavidad y se levantó para saludarla. Isabela dijo con una calidez auténtica: «Qué bueno que llegaron». La sala completa se silenció un segundo. Elena sonrió con calidez. «Ey, Isabela». En público. Era la primera vez que la familia presenciaba una interacción normal entre ambas. Una que no fuera fría, ni tensa, ni llena de segundas intenciones. Fue tan evidente que incluso el primo Darío soltó un susurro. «Esto sí que no me lo esperaba». Marilda forzó una carcajada exagerada. «Ay, pues la gente cambia, Darío». Pero su tono dejaba claro que ella no estaba muy feliz con ese cambio. Durante el almuerzo, el ambiente se mantuvo extraño. No incómodo, extraño. Las conversaciones fluían, pero había miradas constantes entre los presentes, como si todos esperaran el primer tropiezo, el primer comentario que rompiera el nuevo equilibrio. Y no tardó en llegar. La prima Celia, la misma del chat, se inclinó sobre la mesa mientras servían la ensalada. Isabela dijo con un tono resbaladizo: «He notado que últimamente tú y Elena están muy unidas. ¿Significa eso que ya tomaste tu lugar como la nueva favorita?» Tadeo soltó un respiro exasperado. Pero antes de que él hablara, Elena levantó la mirada. Celia dijo con un tono que no necesitaba elevarse para ser firme: «Por favor, evita comentarios de ese tipo. No son apropiados». La mesa quedó muda. Celia abrió los ojos, sorprendida. «Tía, yo solo estaba preguntando». «Preguntar implica que quieres realmente una respuesta», respondió Elena. «Comentarios disfrazados no hacen bien. Ni a mí, ni a Isabela, ni a la familia». Isabela sintió un vuelco en el pecho. No por la defensa, sino por la evolución. Elena había dejado de ser la mujer que criticaba en voz baja. Ahora era la mujer que protegía, incluso cuando no era conveniente. Marilda intervino, con ese tono diplomático que usaba para maquillar el desorden. Bueno. Dejemos de buscar problemas donde no los hay. Comamos tranquilos». Pero Celia no estaba lista para soltar la cuerda. «Solo digo que cambian rápido las lealtades». «No han cambiado», respondió Elena. Sin agresión. «Simplemente están sanando». Aquella frase dejó un eco en la sala. Sanando. Era la primera vez que alguien en la familia Valdesa usaba esa palabra, una palabra que jamás había formado parte del lenguaje emocional del clan. Ellos preferían palabras como tradición, familia, respeto, deber, pero sanar implicaba reconocer heridas. Implicaba aceptar dolor. Implicaba aceptar responsabilidad. Y eso no era común entre ellos. Más tarde, cuando terminaban el postre, Darío soltó otro comentario. «Bueno», Isabela dijo con una sonrisa torcida. «Después de todo este drama que sigue, ¿ahora vas a organizar las reuniones familiares tú?» Isabela respiró profundo. «No tengo interés en eso», respondió tranquila. «Yo solo quiero convivir en paz». «Pues qué bueno», añadió Celia con un susurro que todos escucharon. «Últimamente ya parecías la nueva jefa». Isabela iba a responder, pero Elena lo hizo primero. Celia dijo con cansancio evidente: «Si necesitas atención, pídela. Pero no uses a Isabela para provocarla». La sala entera se tensó. Celia enrojeció, molesta. «No estoy buscando atención». «Entonces, ¿qué estás buscando?», preguntó Elena con sinceridad, no con crítica. Celia abrió la boca, pero no dijo nada. Fue Marilda quien intervino. «Ya basta», por favor, dijo con tono de autoridad. «No vinimos aquí a pelear». Pero todos sabían que sí. Los Valdesa siempre iban a pelear. De una forma u otra. Cuando la tarde terminó y los invitados comenzaron a irse, Elena se acercó a Isabela. «No debiste pasar por eso», dijo con un tono suave. «Pero necesitaban verlo». «¿Ver qué?», preguntó Isabela, genuinamente curiosa. Elena sostuvo su mirada con una solemnidad nueva, una que pesaba más que cualquier crítica anterior. «Que esta vez estoy contigo». Isabela sintió un nudo cálido en su garganta. Un nudo de sorpresa, de alivio, de gratitud. «Gracias», Elena dijo con voz suave. «Gracias a ti», respondió la suegra, «por hacerme querer ser mejor». Ese fue uno de los momentos más sinceros que habían compartido hasta ahora. Y mientras salían de la casa de Marilda, Isabela comprendió algo que llevaba semanas construyéndose en silencio. No solo ella estaba cambiando. No solo Elena estaba cambiando. La familia entera estaba obligada a evolucionar.
Porque Isabela había decidido poner límites. Porque Elena había decidido enfrentarse a sí misma. Porque la verdad cuando se enuncia mueve estructuras completas. Y en esa casa llena de susurros, tradiciones rígidas y alianzas viejas. Por fin se estaba respirando aire nuevo. La comida en casa de Marilda había terminado, pero su efecto continuó mucho después de que Isabela y Tadeo regresaran a su hogar. Era de noche, y la carretera estaba tranquila, iluminada por farolas distantes. Tadeo conducía sin prisa, mientras Isabela observaba el paisaje urbano pasar como si fuera una película silenciosa. ¿Estás bien?, preguntó él, rompiendo el silencio. Isabela respiró hondo. Sí, solo estoy procesando. Mi familia puede ser. Tadeo hizo una mueca intensa. Isabela soltó una risa suave. Eso no es nuevo, respondió. Pero hoy noté algo diferente. ¿Qué? Que Elena realmente está cambiando. Y que su cambio incomoda a quienes estaban acostumbrados a verla como la fuerza dominante. Tadeo asintió despacio. Cuando una persona fuerte se humaniza, el sistema se tambalea. Isabela apoyó la cabeza contra la ventana. Y Celia, claramente está molesta. Tadeo frunció el ceño. A Celia le encanta el conflicto. Pero esta vez no va a hundirnos en él. Mi mamá no la dejará. Isabela sonrió con cansancio. Eso espero. Al día siguiente, la familia Valdesa volvió a sacudirse. Eran las 10 de la mañana cuando el teléfono de Isabela vibró con insistencia. Era un mensaje de Aliris. ¿Puedes hablar? Es importante. Isabela respondió rápidamente y llamó. ¿Qué pasa, Aliris? La joven habló con la voz acelerada, casi temblorosa. Isa, no quiero preocuparte, pero... Escuché a Celia hablando por teléfono. Y creo que va a intentar algo. Isabela sintió un escalofrío. ¿Qué escuchaste? Estaba diciendo que tú estás manipulando a Elena. Que te estás metiendo demasiado. Que pronto vas a adueñarte de la familia. Hizo una pausa. Y que ella no va a permitirlo. Isabela cerró los ojos. El peso de esas palabras no era solo molesto. Era familiar. Esa idea del territorio, del lugar, del poder dentro de la familia, era algo que los Valdesa arrastraban desde generaciones. Y ahora Celia no soportaba que ese esquema estuviera cambiando. ¿Dijo qué planea hacer?, preguntó Isabela. Aliris dudó antes de responder. Solo escuché que piensa hablar con algunos de los tíos para abrirles los ojos. Y que va a organizar una reunión pequeña para poner las cosas en claro. Isabela apretó los labios. ¿Y Elena sabe esto? No. Pero debes saberlo. Te lo dije porque creo que tienes derecho a enterarte antes de que ella empiece a mover fichas. Isabela sintió un nudo en el estómago. Gracias, Aliris. Isa, dijo la joven con voz más suave. Si necesitas ayuda, estoy contigo. Lo sé, respondió Isabela, sinceramente agradecida. Al colgar, Isabela se sentó en el borde del sofá. La casa estaba en silencio, pero su mente no. La idea de que Celia organizara una reunión secreta no la asustaba, pero sí la hacía reflexionar. ¿Por qué tanto empeño? ¿Por qué tanta resistencia? ¿Por qué tanto miedo? La respuesta apareció sola. Porque el cambio que ella y Elena habían iniciado tocaba partes sensibles de la familia. Los roles. Las lealtades. Las jerarquías no dichas. Isabela sabía que ese tipo de estructuras no se desmoronaban sin resistencia. Tadeo entró a la sala y la vio seria. ¿Qué pasó? Ella le explicó todo. Tadeo se quedó en silencio unos segundos, luego habló con calma. Esto no es tu batalla, Isa. Es un problema interno de mi familia. No de tu relación con mi mamá. Pero me afecta, respondió Isabela. Afecta lo que estamos construyendo. Lo sé, dijo él, tomando sus manos. Pero no vas a enfrentarlo sola. Ella sostuvo su mirada. No tengo miedo, Tadeo. No de Celia. Lo único que temo es que esto lastime lo que Elena y yo estamos empezando. Mi mamá ya no es la misma, respondió él. Va a manejar esto diferente. Confía en eso. Isabela asintió, pero la inquietud permaneció. 2 días después, la reunión secreta de Celia salió a la luz, porque Elena se enteró primero. Una llamada suya llegó temprano esa mañana. Isabela, necesito verte hoy, dijo Elena, con una voz tranquila pero firme. Es importante. Había algo en su tono, algo que no sonaba a enojo, sino a resolución. Claro, respondió Isabela. ¿Dónde nos vemos? En mi casa. A las 3. Cuando Isabela llegó, encontró a Elena sentada en la sala, no con su habitual postura rígida, sino con los hombros relajados. Sin embargo, sus ojos tenían ese brillo que Isabela había aprendido a identificar. Determinación. Gracias por venir, dijo Elena. Siéntate, por favor. Isabela tomó asiento. Elena tomó aire. Sé lo que Celia está haciendo. Isabela se sorprendió, aunque no por la información, sino por la serenidad con la que Elena lo decía. ¿Quién te lo dijo?, preguntó Isabela. Mi hermana, respondió Elena. ¿Y
Me pareció justo que te lo contara antes de actuar. Isabela sintió una oleada de alivio. La transparencia de Elena era nueva y profundamente significativa. Elena, yo no quiero que esto genere más conflicto entre ustedes. Lo sé, respondió ella. Pero esto no es por ti. Es por mí. Isabela la observó con atención. Por primera vez en años, estoy empezando a ser la mujer que quiero ser. Y Celia no va a venir a decirme que volveré a mi versión anterior para su comodidad. Isabela abrió los ojos. Elena continuó. Ella está acostumbrada a verme como la fuerza rígida que todo lo controla. Esa versión ya no existe. Y si tengo que dejarlo claro, lo haré. Después de un breve silencio, Elena añadió. Isabela, esta vez, permíteme ser yo quien te defienda. No solo en público, sino en privado también. Isabela sintió algo cálido, profundo, expandirse en su pecho. Gracias, Elena susurró. No me lo agradezcas, respondió la suegra, con una pequeña sonrisa. Estoy haciendo lo que debía hacer hace tiempo. En ese momento, Isabela comprendió que no estaba sola. Que ya no era la nuera que debía soportar. Que ya no era la intrusa en la familia. Era alguien importante. Escuchada. Respetada. Y, por primera vez, acompañada. El conflicto con Celia estaba lejos de terminar. Pero esta vez, Isabela no se enfrentaría a él con miedo, sino con un aliado inesperado. Uno poderoso. Uno que había sido, durante años, su mayor obstáculo, y que ahora se estaba convirtiendo en su mayor apoyo. Elena Valdesa. La conversación entre Elena e Isabela había dejado en el aire una mezcla de calma y propósito. Por primera vez desde que entró a la familia Valdesa, Isabela sintió que Elena no solo la entendía, sino que estaba dispuesta a proteger lo que estaban comenzando a construir. Y esa alianza inesperada generó una reacción inevitable. Aquellos que vivían del caos familiar empezarían a sentirse amenazados. Celia, especialmente. A las pocas horas, como si el universo quisiera confirmar lo que Elena había predicho, una notificación llegó al teléfono de Isabela. Era un mensaje en el chat familiar. Celia, quiero invitar a todos a una reunión este viernes. Hay cosas que debemos hablar como familia. Isabela sintió un nudo de tensión en el estómago. Ese tono. Esa insistencia. Era evidente que la prima planeaba confrontar a alguien. Muy probablemente a ella. Elena leyó el mensaje casi al instante. Y lo respondió antes que nadie. Elena. Celia, antes de pedir una reunión, sería bueno que explicaras el motivo. Las cosas importantes se hablan con claridad. Celia tardó solo unos segundos. Celia. Pues de eso se trata, tía. De aclarar. Últimamente hay comportamientos extraños y comentarios. Prefiero que lo hablemos en grupo. La insistencia era evidente. El dedo acusador no se mencionaba, pero se sentía apuntando hacia Isabela. Unos mensajes más comenzaron a sumarse. Tía Marilda. Ay, Celia, otra vez con tus ideas. Pero bueno, si sirve para traer paz. Primo Darío. A mí me sirve cualquier excusa para comer gratis. La tía Lana. Me parece bien, pero que no sea discusión. Que sea diálogo. Elena escribió nuevamente. Elena. Yo asistiré. Pero quiero dejar algo claro desde ahora. No voy a permitir que esta reunión sea usada para atacar a nadie. Y mucho menos para insinuaciones dañinas. Hubo un silencio inmediato en el chat. Nadie se atrevió a responderle a Elena. Tadeo, que había leído la conversación desde el teléfono de Isabela, se quedó con las cejas levantadas. Mamá está distinta, murmuró, muy distinta. Isabela sonrió con algo parecido al alivio, pero mezclado con temor por lo que vendría. Lo que Celia está buscando es provocar, dijo Isabela. Pero no podemos evitar esa reunión. No respondió Tadeo. Pero sí podemos prepararnos. El día de la reunión llegó más rápido de lo que cualquiera hubiera deseado. Era viernes por la tarde, y la casa de la tía Marilda estaba otra vez impecable, con el aroma de su famoso pollo especiado llenando el aire. Las luces estaban tenues, como si esperara una velada tranquila, pero el ambiente traicionaba esa expectativa. Se respiraba tensión en cada esquina. Cuando Isabela y Tadeo llegaron, varias miradas se dirigieron hacia ellos. Algunas eran cordiales, otras curiosas, y unas pocas, abiertamente incómodas. Celia estaba cerca de la chimenea, con los brazos cruzados. Apenas los vio entrar, sonrió con una cortesía fría. «Qué bueno que vinieron», dijo, con un tono que no tenía ni rastro de sinceridad. Tadeo la ignoró por completo. Isabela devolvió un saludo educado pero distante. A los pocos minutos llegó Elena. Y en cuanto entró, el ambiente cambió. La mujer avanzó con dignidad y seguridad, sin necesidad de elevar la voz ni mostrarse imponente. Su sola presencia ordenaba el espacio. Algo en su porte hacía evidente que esta vez no estaba allí para observar. Estaba allí para intervenir. «Buenas tardes a todos», saludó con una sonrisa calma. «Tía Elena», dijo Celia. «Me alegra que hayas venido.
Necesitamos aclarar ciertas tensiones. Elena la miró con serenidad. Entonces aclaremos. Pero hagámoslo con respeto. Todos tomaron asiento en la sala. El silencio era casi insoportable. Celia tomó la palabra. Bueno, yo pedí esta reunión porque últimamente he notado actitudes extrañas, cambios bruscos, y creo que debemos hablar sobre cómo ciertas personas están intentando alterar la dinámica de la familia. Isabela sintió un ligero pinchazo en el pecho. Sabía hacia dónde se dirigía. Pero no habló. No todavía. ¿A qué te refieres con alterar la dinámica?, preguntó Elena con voz tranquila pero con un filo sutil. Celia tragó saliva. No esperaba que Elena preguntara tan directamente. Pues. Buscó las palabras. A que algunas relaciones están cambiando demasiado rápido. ¿Y qué? Bueno. Creo que deberíamos preguntarnos por qué. ¿Y quién se beneficia con eso? La insinuación cayó como una piedra en el centro del salón. Isabela sintió todas las miradas girar hacia ella. Incluso las de quienes intentaban ser discretos. Elena, sin embargo, no apartó la mirada de Celia. ¿Quieres decir nombres?, preguntó Elena. Porque así evitamos malentendidos. El silencio se volvió pesado. Tía, no es necesario ser tan frontal, dijo Celia, incómoda. Sí lo es, respondió Elena. Si vas a acusar, acusa con claridad. Si no, no insinúes. Las insinuaciones envenenan. Las palabras completas iluminan. Celia apretó los dedos contra su propia muñeca. Estaba perdiendo control de la conversación. Y lo sabía. Yo. Creo que Isabela ha influido demasiado en ti últimamente, dijo finalmente. La frase fue seca, aguda y respetuosa. Un murmullo recorrió la sala. Isabela respiró hondo, pero antes de que siquiera pudiera abrir la boca, Elena habló. Celia, dijo Elena, con firmeza serena. Lo que estás diciendo es grave. Y además, erróneo. La prima quedó desconcertada. ¿Erróneo?, repitió con incredulidad. Sí, respondió Elena, porque Isabela no me ha influido. Yo he cambiado porque he querido cambiar, porque necesitaba hacerlo, porque la mujer que era antes no me hacía feliz. El salón entero quedó en silencio absoluto. Isabela sintió un nudo en el pecho, uno lleno de emoción inesperada. Elena continuó. Isabela no me quitó mi lugar. Me ayudó a encontrar un nuevo lugar. Uno que no está basado en el control, sino en la madurez. Celia abrió la boca, pero Elena levantó la mano. Y si tu preocupación es que ella tenga demasiada influencia, te digo algo más. Ojalá todos tuvieran la decencia, la calma y la honestidad que tiene Isabela. Nos evitaría muchos dramas innecesarios. Un suspiro colectivo se escapó de varias personas. Isabela estaba paralizada. Nadie, jamás, la había defendido así dentro de los Valdesa. Celia, acorralada, intentó recuperar terreno. Tía, yo solo hice lo que pensé que era mejor. Por la familia. La familia no se protege atacando a una de sus integrantes, respondió Elena. La familia se protege dialogando. Y tú has creado caos donde había calma. Celia enrolleció pero no respondió. Elena se levantó. Si esta reunión es para sembrar dudas sobre Isabela, no continuaré aquí. Pero si es para construir, entonces dejo algo claro. Isabela forma parte de esta familia tanto como cualquiera de nosotros. Y quien tenga problemas con eso, tendrá que revisarlo dentro de sí mismo. La sala quedó muda. Ni un suspiro. Ni un comentario disimulado. Ni una objeción. Tadeo tomó la mano de Isabela por debajo de la mesa. Celia se hundió en el asiento, vencida. Marilda se removió, incómoda. Algunos tíos asentían en silencio, aceptando lo evidente, la líder moral había hablado. Y su palabra, en esa familia, todavía tenía el peso de una sentencia. Cuando la reunión terminó y todos salieron poco a poco, Elena se acercó a Isabela. Ten paciencia con ellos, dijo Elena. Están aprendiendo a mirarte como yo aprendí. Y aprender duele. Isabela sonrió con suavidad. Gracias por todo lo que dijiste. No lo hice por ti, respondió Elena. Lo hice por nosotras. Y en ese nosotras había un mundo nuevo. Un mundo que Isabela no sabía que llegaría a existir. Pero ahora comenzaba a sentirse como un hogar. La reunión en casa de Marilda fue un terremoto silencioso. No dejó gritos ni discusiones abiertas ni puertas cerradas con fuerza. Pero sí dejó grietas, revelaciones y una verdad que ya nadie podía negar. Isabela había dejado de ser la nuera silenciosa, y Elena había dejado de ser la autoridad inquebrantable que todos temían. Y juntas, estaban generando un cambio que la familia nunca había imaginado. Cuando Isabela y Tadeo regresaron al coche, ambos permanecieron unos segundos en silencio, procesando la intensidad del encuentro. Tadeo soltó un aire que parecía haber guardado todo el día. Isa, murmuró, no sabes lo orgulloso que estoy. Ella giró la cabeza hacia él, sonriendo suave pero cansada. Fue mucho. Sí, asintió, pero lo manejaste con una calma que ni yo tendría.
Isabela apoyó su mano en el volante, sin arrancar el coche aún. Su mirada estaba perdida en la oscuridad del parabrisas, donde las luces de la calle se reflejaban como pequeñas gotas doradas. No me esperaba que tu mamá hiciera eso, admitió. No así. No tan público. Tan directo. Lo necesitaban, respondió Tadeo. Ella incluida. Isabela soltó un suspiro profundo. Siento que este cambio va a traer más cosas. Buenas y malas. Lo sé, dijo él, tomando su mano. Pero por primera vez, no está sola para enfrentarlas. Esa noche, Isabela durmió por primera vez en semanas sin angustia en el pecho. Y a la mañana siguiente amaneció con mensajes. Pero no de Celia, ni de Marilda, ni del típico coro familiar que nunca perdía la oportunidad de comentar. Eran mensajes inesperados. Y, sobre todo, sinceros. Primero, uno de la tía Lana. Isa, quería decirte que manejaste todo con mucha elegancia ayer. A veces esta familia necesita un poco de luz nueva. No cambies. Luego, de Darío. Oye, perdón si alguna vez fui parte de los chistes que te afectaron. A veces uno se deja llevar. Me alegra que todo se esté aclarando. Y más tarde, otro mensaje sorprendente y breve. De Alirio, el tío más serio. Mi respeto. Isabela se quedó mirando la pantalla en silencio. Sentía una mezcla de alivio, incredulidad y algo más difícil de nombrar. Reconocimiento. El tipo de reconocimiento que no pidió. Ni buscó. Ni pensó que llegaría. Tadeo le preparó café y se lo llevó a la mesa. ¿Muchos mensajes?, preguntó. Sí, respondió ella, aún procesando. De personas que nunca pensé que me enviarían algo así. Tadeo sonrió con ternura. Te están viendo. Por primera vez de verdad. Isabela bajó la mirada, sonrojada por la sensación extraña de sentirse valorada. No quiero que esto se convierta en un bando, dijo. No quiero que parezca que Elena y yo estamos contra ellos. No lo parece, aseguró Tadeo. Lo que pasa es que ahora la familia está obligada a ser honesta. Y eso incomoda. Isabela tomó un sorbo de café. El calor le recorrió el cuerpo, pero la calma en su pecho venía de otra parte. Ese mismo día, Elena la llamó. ¿Puedo pasar esta tarde?, preguntó con voz serena. Isabela sonrió, aunque Elena no pudiera verla. Claro. Aquí estaré. Cuando Elena llegó, traía una carpeta en las manos. No era grande, pero sí lo suficiente para despertar curiosidad. ¿Qué es eso?, preguntó Isabela con humor. Algo que he estado revisando, respondió Elena, acercándose a la mesa. Algo que creo que deberíamos hablar. Isabela se sentó frente a ella, preparada para lo que fuera. Pero lo que Elena reveló, la dejó sin palabras. Son mis notas, explicó la suegra. Cosas que escribí durante los últimos años. Pensamientos. Dudas. Miedos. Cosas que nunca dije. Isabela se quedó quieta. La carpeta parecía pesada en las manos de Elena, no por su contenido físico, sino emocional. ¿Quieres que las lea?, preguntó Isabela sorprendida. No todas, respondió Elena. Solo quiero mostrarte algo. Abrió la carpeta lentamente, con la delicadeza de quien toca una herida que está sanando. Sacó una hoja doblada. La colocó frente a Isabela. La nuera la abrió con cuidado. En la hoja había una nota escrita con la letra elegante y firme de Elena. No sé por qué me incomoda tanto Isabela. Es amable. Es educada. Es tranquila. Tadeo se ve feliz. Entonces, ¿por qué siento que pierdo algo cuando ella está? Isabela inhaló lentamente. No sabía que Elena había estado reflexionando tanto tiempo, que había reconocido su propia inseguridad mucho antes de enfrentarlo. Escribí eso hace 3 años, admitió Elena. No sabía cómo manejar lo que sentía. Y, para no sentirme débil, lo convertí en dureza. Isabela levantó la vista. Y encontró en los ojos de Elena algo que nunca había visto tan claramente. Transparencia. Vulnerabilidad. Verdad. Gracias por mostrarme esto, susurró Isabela. Es mucho más de lo que imaginé. Elena asintió. Quiero que sepas que no estoy cambiando por obligación. Ni por apariencia. Estoy cambiando porque, por primera vez en mucho tiempo, me siento escuchada. Y cuando una se siente escuchada, también quiere escuchar a los demás. Isabela sintió que un nudo cálido se expandía en su pecho. Yo también he tenido mis fallas, admitió. Guardé silencio demasiado tiempo. Permití cosas que no debía permitir. Y evitar el conflicto solo lo hizo crecer. Lo sé, dijo Elena suavemente. Por eso esto es nuevo para ambas. Se quedaron en silencio unos segundos. El silencio no era incómodo. Era profundo. Como si ambas hubieran llegado, al fin, al mismo punto después de caminar por caminos distintos durante años. Elena cerró la carpeta. Quiero que sepas algo, Isabela. No eres mi rival. No eres una amenaza. No eres la nueva. Eres parte de esta familia. Y no voy a permitir que nadie vuelva a hacerte sentir lo contrario. Isabela parpadeó, conteniendo la emoción.
Gracias, Elena dijo. Yo, nunca esperé sentir esto contigo. Pero estoy feliz de que esté pasando. Elena sonrió. Yo también. Se levantaron. No se abrazaron de inmediato. Pero al final, casi de manera natural, Elena abrió los brazos. Y esta vez Isabela no dudó ni un segundo. El abrazo fue cálido, real, honesto. No era un acto de formalidad, ni de obligación familiar. Era un gesto de dos mujeres que finalmente se estaban eligiendo mutuamente. Cuando Elena se marchó, Isabela se quedó un momento en silencio, respirando profundamente. Y entonces lo supo con claridad. Habían atravesado el fuego. Habían enfrentado prejuicios, miedos, voces externas y las suyas propias. Y ahora, al otro lado, había una relación nueva. Más fuerte, más humana, más verdadera. Una relación que, sin quererlo, estaba transformando a toda la familia Valdesa. Los días siguientes transcurrieron con una sensación que Isabela no lograba describir del todo. No era euforia. Tampoco una calma absoluta. Era algo distinto. Como si estuviera caminando por un camino nuevo cuyos bordes aún se estaban formando. Cada paso traía un descubrimiento, una conversación inesperada, una mirada distinta de parte de quienes antes apenas la reconocían. Pero lo más sorprendente era Elena. La suegra que antes la observaba con recelo ahora la miraba con una mezcla de respeto y serenidad. No exagerada, no sobreactuada, sino auténtica. Un tipo de atención que Isabela jamás había esperado recibir de ella. Sin embargo, el verdadero símbolo del cambio llegó un domingo por la mañana. Tadeo estaba afuera regando las plantas, y el sol iluminaba suavemente la entrada de la casa. Isabela preparaba el desayuno cuando escuchó un golpe en la puerta. No era el timbre. Era un toque suave, casi tímido. Cuando abrió, encontró a Elena sosteniendo una carpeta diferente a la de la última visita. Una mucho más pequeña. Buenos días, Isabela saludó a Elena, con una sonrisa tranquila. Buenos días. ¿Todo bien? Sí. No quiero interrumpir, respondió Elena. Solo. Quería darte esto. Le entregó la carpeta. Isabela, desconcertada, la abrió. Adentro había fotos antiguas de Tadeo niño, montado en bicicleta, sonriendo sin dientes, abrazado a su madre con una inocencia que se había perdido en los años. No sabía si tenías alguna copia, dijo Elena, y pensé que, quizá te gustaría tenerlas. Isabela sintió un calor profundo en el pecho. No por las fotos, sino por el gesto detrás de ellas. Elena estaba compartiendo algo sagrado. Su historia con su hijo. Un pedazo de su identidad. Un fragmento de su corazón. Son hermosas, Elena susurró Isabela. Gracias por confiarme esto. Los ojos de Elena se suavizaron. Lo hago porque ahora sé que tú eres parte de su vida de una forma que no compite con la mía, sino que la complementa. Isabela sonrió, tocada por la sinceridad. ¿Quieres pasar a tomar un café?, preguntó. Me encantaría, respondió Elena. Entró a la casa y se sentó en la mesa de la cocina. Mientras Isabela servía café, Tadeo entró desde el jardín, mojado por algunas gotas de la manguera. Mamá, exclamó, sorprendido. ¿Viniste sin avisar? Quería traer algo, respondió ella, indicando la carpeta. Tadeo la abrió y su expresión se transformó en una mezcla de nostalgia y emoción. Mi bicicleta azul, exclamó. Dios mío. Había olvidado esa foto. Los tres rieron. Una risa ligera compartida. Una risa que hace meses habría parecido imposible. Mientras desayunaban, Elena comentó cosas sencillas, una receta que quería probar, una película que había visto, un recuerdo de Tadeo cuando era adolescente. Nada dramático, nada tenso. Solo conversación humana, cálida, fluida. Isabela la observaba y no podía evitar pensar en la Elena que conoció al principio. Rígida. Controladora. Aferrada al pasado. Atrapada en su propio miedo a ser desplazada. Y ahora la veía así, abierta, curiosa, presente. El cambio no era perfecto, pero era real. Al despedirse, Elena se detuvo en la puerta. Isabela dijo, antes de irse. Gracias por no rendirte conmigo. Isabela sintió un nudo dulce en la garganta. Tú tampoco te rendiste, respondió. Elena sonrió. Una sonrisa que parecía tener años guardada. Y se marchó. Esa tarde, Isabela y Tadeo salieron a caminar por el parque cercano. El sol estaba bajando, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados que parecían pintados a mano. Se sentaron en una banca, viendo a los niños correr, a los perros ladrar, a la vida continuar con su ritmo gentil. ¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto?, dijo Tadeo, tomando la mano de Isabela. ¿Qué? Que no solo cambió mi mamá. Cambió toda la familia. Y cambió porque tú rompiste un silencio que llevaba años oprimiéndolos a todos. Isabela lo miró, sorprendida. Yo.
Sí, respondió él, con seguridad. Tú fuiste la primera en decir, así no. Y cuando alguien tiene la valentía de decirlo, otros encuentran el coraje para seguirlo. Isabela miró el cielo. El viento le peinaba los cabellos suavemente. La vida parecía distinta. No sé si fui valiente, dijo. Lo fuiste, insistió Tadeo. Y mi mamá lo vio. Por eso quiso cambiar. Porque entendió que la mujer que amas no es una amenaza, sino una aliada. Isabela se apoyó en su hombro, dejando que el calor del momento la envolviera. Nunca pensé que llegaría a sentirme así con ella, admitió. En paz. Eso es lo que pasa cuando la verdad entra en una familia, dijo Tadeo. Reordena todo. A veces duele, a veces divide, pero también cura. Isabela cerró los ojos, dejando que la brisa la acariciara. Habían llegado lejos. Más lejos de lo que cualquiera habría imaginado. Y aunque el camino no sería perfecto, ahora estaban caminándolo juntas, ella y Elena. No como adversarias. No como rivales. Sino como dos mujeres que habían decidido dejar de lado el miedo y elegir la comprensión. El grito que abrió la historia se había convertido, lenta y silenciosamente, en un puente. Un puente que ahora unía lo que antes estaba roto. Y así, bajo el cielo cálido del atardecer, Isabela comprendió que ese momento lo cambió todo. Sí, pero no porque destruyó algo, sino porque les permitió construir una familia nueva. Una familia más honesta, más valiente, más suya.